Buenas noches, ¿cómo están todos? Estamos saliendo un poquito de la rutina. Por la veda electoral hemos decidido no tener nuestra reunión de todos los viernes presencialmente, pero sí poder compartir una palabra, un mensaje. Y en esta noche lo vamos a hacer acompañados de Javi. Vamos a tratar de dialogar un poquito y compartirles algo para que ustedes sean nutridos y sigan recibiendo una palabra a pesar de la decisión de no tener la reunión presencial, que puedan estar acompañados en este día. Javi, ¿querés saludar? ¿Querés decir algo? Hola chicos, buenas tardes. Bueno, estamos haciendo, digamos, a modo de prueba también esta transmisión para poder ver qué posibilidades tenemos de trabajo con zonas seguras, ¿sí? Si bien ahora estamos transmitiendo en el YouTube de Mi Viña por una cuestión técnica que tuvimos que hacer el cambio a último momento, pero como habíamos hablado durante el año, la intención es poder hacer cosas nuevas con ustedes dentro de los canales de redes sociales, y esto, digamos, es un formato que podríamos probar, que estamos probando ahora, pero que podríamos probar también dentro de las reuniones para poder justamente llegar a más gente o hacer algo diferente, hacer algo nuevo que hasta ahora no habíamos hecho, ¿sí? Y que siempre está bueno poder probarlo y ir innovando en cosas, por lo menos a modo de prueba, después vemos cómo sale. Por supuesto, ahí es a prueba y error, primero se ve cómo sale. Bueno, acá estamos en las instalaciones de Javi, donde se hace Navegante Elite, así que Javi también se ha prestado a poder dedicar este tiempo y dedicar sus equipos, su espacio para poder realizar este vivo. Y bueno, que después se va a subir también a las redes de Zona Segura para que todos puedan verlo y para que tenga otro alcance. Así que bueno, te agradezco, Javi, por este tiempo, este espacio. Y hoy queríamos tratar un tema muy particular que nos estuvimos charlando en estos días con Javi, que trata de enfocados, aquellos que están enfocados y aquellos que también pueden estar desenfocados o que tienen el foco corrido. Bueno, Javi sabe un poco más de lo que es el foco y el lente y nos sabrá contar un poquito sobre cómo es la visión. Yo venía pensando particularmente sobre este tema. En alguna ocasión lo comenté en la reunión de jóvenes, pero todos deben conocer, de algún lado haberlo visto, esa icónica tapa de disco de Pink Floyd, en la que hay un prisma, un triángulo en el centro, llega una línea blanca y sale un arco iris multicolor, ¿no? Básicamente la vista funciona así, las luces funcionan de ese modo, y nosotros vemos gracias a un prisma parecido a ese que tenemos en los ojos. La luz blanca es una luz que está compuesta por todos los colores, ¿sí?, del arco iris, que cuando se hace una difracción se puede ver, digamos, los colores por separado. ¿Cuál es el tema con eso? Si yo les pregunto, ¿este mate de qué color es? La respuesta obvia, evidente, puede ser que es rojo, ¿verdad? Y cuando consideramos el tema de cómo funciona la visión, es totalmente contrario a la realidad la respuesta. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que la luz blanca que incide, la luz blanca que le llega al mate, tiene todos los colores, pero nosotros lo vemos rojo, es porque la luz roja está rebotando. La luz roja se está reflejando, está siendo rechazada. Y esto está siendo compuesto por todos los demás colores. O sea, esto es verde, es azul, es amarillo, pero no es rojo. El rojo está siendo rechazado. ¿A qué voy con esto? Con el tema de enfocados, de cómo funciona la visión y de la realidad en la que vivimos. Si nosotros vivimos pendientes y dependientes de lo que vemos, vamos a vivir siempre engañados. Los colores no son como vemos. Es más, jamás, pensá en esto, jamás has visto tu propio rostro en tu vida. Has visto reflejos. Y los reflejos, cuando vemos un espejo, sabemos que estamos viendo las cosas totalmente al revés de cómo son. O sea que ni siquiera sabes con certeza cómo te ves a vos mismo. O sea, cómo se ve tu apariencia, cómo te ven los demás. Es imposible saberlo. Entonces, digamos, los ojos nos engañan, la vista nos engaña, pero tenemos, digamos, posibilidades de poder encontrar la manera correcta de seguir avanzando en la vida, ¿no? Y así como vos decías, nuestros ojos nos engañan y no nos permiten ver las cosas con realidad, y cuanto más cuando lo involucramos o lo relacionamos con nuestra experiencia, nuestra forma de interpretar las cosas, nuestra forma de entenderla, empieza a ser un cúmulo de factores
que inciden y afectan a cómo percibimos la realidad. Vivimos en una Matrix. Podríamos decir, tengo flor de plato de comida encima de la mesa, pero podría no estar alimentándome, que en realidad es algo que puede llegar incluso a pasar. ¿Cuántas cosas que nosotros consideramos reales o las consideramos de una forma y en realidad terminan siendo algo totalmente opuesto, como el ejemplo que Javi nos daba en el mate? Si nosotros decimos, esta remera es negra, pero esta remera negra es la que está asimilando todos los colores a la vez, ¿cierto? Exacto. Lo mismo que pasa cuando decimos en el verano, vístanse de blanco porque el blanco no absorbe. ¿Por qué? Porque todo rebota, entonces la remera se ve blanca. De esa forma, todo lo que nosotros vamos viendo en la vida es distorsionado o está fuera de la realidad y no nos permite conocer las cosas a ciencia cierta, pero cuando nosotros lo analizamos a fondo, nos guiamos en gran parte de nuestra vida por lo que vemos, no tanto por lo que escuchamos, no tanto por lo que palpamos. Una de los grandes factores que afectan nuestra vida y por la cuales tomamos decisiones es por lo que vemos. Sin embargo, es totalmente crucial el sonido, ¿sí? Lo que podemos llegar a escuchar. ¿Por qué digo esto? Vamos a tomar un ejemplo, que ustedes vean una película filmada en el cine, ¿sí? Quizá todos alguna vez hemos visto una película pirata filmada en el cine por alguien que metió una cámara, y tenés tres formas de encontrar una película de ese estilo. Una en la que se ve bastante bien y se escucha bastante bien y la ves y dentro de todo hasta pareciera casi como que es la película original. La otra es que se vea bien pero se escuche mal, que no se entienda lo que hablan. Y la otra es que se escuche bien pero se vea mal, ¿no? Te puedo asegurar que si se ve bastante bien y se escucha bastante bien, la vas a ver. Si se ve más o menos porque la cámara se mueve y a veces los brillos se van muy para arriba, pero se escucha bien, todavía la puedes ver. Pero si se ve bien y se escucha mal y no se entienden los diálogos, ya no la puedes ver. Ya no te interesa la película. Las mismas películas que vemos a veces de terror, por ejemplo Tiburón. No me acuerdo dónde, el otro día yo comentaba esto, creo que fue al final de una reunión. Si vos ves la película Tiburón, que es una película famosa que todos debemos conocer, y le sacás la música, no te genera nada. Porque el sentido de la película, la emoción de la película está cuando vos estás viendo al personaje en la playa y empezás a escuchar la música que va aumentando. ¿Por qué? Porque sabés que se está acercando el tiburón y la familia está feliz bañándose en la playa. Y si no tuviera esa música no significa nada ese momento, no te genera ningún tipo de intensidad. Entonces, vivimos engañados por la vista. La vista entre los 5 sentidos ocupa más del 70% de nuestra capacidad para percibir el mundo. Sin embargo, es una cuestión de muy poca percepción que muchas veces no sirve. Y hasta podríamos dar el caso de los ciegos, que digamos una persona que ve, se maneja mucho por lo que ve. Confía mucho por lo que ve. Vos ves rostros y ya te haces una idea de cómo es la persona. Ves cómo está el día y ya te imaginás cómo va a estar incluso la temperatura solamente por ver el cielo. Ahora, una persona que pierde la visión, se incrementan sus otros sentidos porque ya su cerebro no está ocupando ese 70% con la vista, con colores, con texturas, con un montón de sensaciones. Entonces, volvemos al mismo punto que decíamos recién, escuchar. Hay que aprender a escuchar. ¿Te acordás, Javi, del caso que se me venía a la memoria mientras te escuchaba, donde un muchacho no vidente andaba en bicicleta porque chistaba con la lengua y el paladar y hacía como una frecuencia que rebotaba y él podía ver por el sonido? Entonces el tipo este era no vidente, no veía absolutamente nada, pero ese sonido que él emitía con su lengua y su paladar le permitían andar en bicicleta porque el sonido rebotaba y él lo asimilaba de tal forma que podía ver el sonido. Que en el programa de Stan Lee, que justamente buscaba personas que tenían, digamos, cosas, digamos, eran diferentes, eran especiales, y lo comparaba mucho con el personaje de Daredevil, porque no podía ver, sin embargo se manejaba, hasta andaba en bici, digamos, hacía un montón de cosas a pesar de no poder ver. Y qué interesante es ver que todos nuestros sentidos pueden experimentar el trato de Dios.
el trato que Dios tiene con nosotros, pero verlo obrar igual es un impacto diferente. Nosotros estábamos hablando antes de empezar de Tomás, por ejemplo. Sin embargo, se me remontaba también que uno dice, Tomás fue el discípulo que no creyó, que Jesús le dijo, mejor es creer sin ver, pero ninguno de los discípulos había creído que Jesús había resucitado. María Magdalena va a la tumba, vuelve, les dice, lo vi a Jesús, che muchachos, estaba ahí, ninguno cree. 2 de los discípulos hablan con Jesús en el camino, vuelven, les dicen, muchachos, lo vimos a Jesús, ninguno lo cree, hasta que Jesús se le aparece a los 11. Incluso estando delante de ellos, incluso viéndolo, Tomás es como que tenía esa necesidad no solo de verlo, sino de palparlo, de tocarlo. Era como que ni la voz, ni la noticia, ni el haberlo visto en ese momento eran totalmente suficientes para vencer esa incredulidad. Y me parecía muy interesante ese aspecto de que a través de todos nuestros sentidos podemos percibir a Dios, porque estamos diseñados para percibir que Dios está con nosotros. De una o de otra forma tenemos diferentes desarrollos en cada uno, pero qué impactante que es cuando vemos la forma en la que Dios obra, o cuando podemos estar delante de Jesús y decir, a ver tu herida. ¿Vos qué pensás de esa parte, Javi? Yo creo que, o sea, independientemente de la cuestión de los discípulos, ¿no? O sea, a todos en algún punto nos cuesta creer, de algún modo, las buenas noticias. Vos fíjate que si fuera la mala noticia, es inmediato. O sea, le crucificaron a Jesús, eso lo va a creer todo el mundo. Pero la buena noticia, Jesús resucitó, está bien que es un hecho poco común, ¿no? Pero pasa casi en todo, que la buena noticia es difícil de creerla, y la mala noticia es recibida inmediatamente. O sea, tiene que ver también con una cuestión de sentido, de que hay que aprender a ser sensible al Espíritu de Dios, a lo que Dios quiere hacer, pero muchas veces también de voluntad, de poder percibir esa realidad, ya sea que podamos oírla, sentirla, palparla, verlo, pero también de que tengamos la voluntad y la fortaleza para percibir con fe la realidad que estamos viviendo. Y yo pensaba y llegaba a la conclusión de que muchas veces, en muchos casos, podemos llegar a la conclusión de que la evidencia se revela a aquellos que están dispuestos a creer sin ver. Creo que es una parte fundamental de la fe. La fe es aquello que espero con certeza, con anhelo, con confianza de que se va a dar, de que lo voy a ver materializado en un futuro próximo. Y me llamaba mucho la atención esto, la evidencia es a los ojos de aquellos que creen por haber oído, sin haber visto. Cuando yo empecé a conocer a Dios en cierta manera, o por lo menos lo que yo en ese momento consideraba conocer a Dios, y hasta el día de hoy sigo siendo una persona muy racional, necesito tener evidencia empírica, necesito datos que me hagan palpable lo que me están comentando. Me cuesta mucho eso de creer sin ver. Pero sí me pasó algo muy interesante, que el día que, a pesar de llevar años dentro de una iglesia, el día que realmente decidí saltar al vacío y decir, bueno, Señor, si dicen que vos existís, bueno, yo quiero conocerte, así que me voy a meter de cabeza, me voy a tirar de cabeza y vamos a ver qué es lo que pasa. Pero yo confío en que me voy a encontrar con vos. Y fue después de tomar esa determinación y de empezar a caminar por fe, por lo que había oído, que empecé a ver la información. Resulta que tenemos un montón de cosas que respaldan la existencia de Dios, que demuestran que Él está, pero muchas veces estamos cegados a esa información, porque estamos más apoyados en lo que vemos, en lo que escuchamos, en lo que tocamos, en lo que es material para nosotros, en lo que es sencillo, que incluso la palabra nos habla de cómo vas a amarme a mí si no podés amar al que tenés a tu lado. Creo que es mucho más sencillo para nosotros creer en lo material, en lo que vemos, lo que tocamos, lo que escuchamos, y muchas veces eso de un Dios que no es corpóreo, que no es visible, nos cuesta mucho entrar en ese aspecto y poder creer al 100% en eso. Y creo que fue parte también de lo que vino Jesús a romper. Nosotros en la palabra tenemos 3 tiempos que nos encontramos a Dios sobre nosotros, a Dios entre nosotros y a Dios en nosotros. Y creo que fue una parte fundamental el quiebre del Dios sobre nosotros cuando Jesús camina entre el hombre
y se muestra, se manifiesta, lo ven, lo escuchan, es palpable, está ahí, para que se pueda entender también el tiempo siguiente, el Dios en mí. Ya no lo veo, ya no lo toco, pero lo siento, lo experimento, lo escucho, y al escucharlo puedo llegar a verlo. Sobre llegar a ver, yo estaba pensando, o sea, en esto que decías, se me hacía una imagen, que es la de cuando Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Yo recién decía que muchas veces es complicado vivir con respecto a lo que vemos, porque podemos ser muy fácilmente engañados. Ahora, díganme, los que viven en familia, digamos, sabrán identificar, a mí me pasa siempre, que va llegando alguien afuera de la casa y ya escuchás la llave y ya sabes si es el vecino o es alguien que viene a tu casa. Y no es que estás escuchando la voz o estás viendo su rostro, simplemente estás escuchando cómo camina. O sea, somos perceptibles hasta ese punto de poder reconocer nuestro mundo, digamos lo cotidiano, lo que estamos acostumbrados, pero a veces cuando tiene que ver con Dios, falta intimidad, ¿no? Falta el convivir con Dios para poder llegar plenamente a decir, Dios me habló y estoy seguro que es Dios. Porque esta es una pregunta muy común, ¿no? ¿Cómo sé que esa voz que escuché o eso que recibí era Dios? Y la forma de reconocer a Dios o de poder estar realmente plenamente seguro y convencido de que Dios me habló es conociendo a Dios, teniendo intimidad con Dios, acercándose a Él. Entonces, digamos, como dice ese texto, creo que en Mateo o Marcos, que dice, está hablando Jesús, ¿no? Habla sobre el buen pastor y dice que las ovejas oyen su voz y Él las reconoce, entonces le siguen. O sea, tendríamos que llegar hasta ese punto de poder decir, conozco a Jesús, Jesús me conoce. Yo el otro día en la reunión habíamos hecho preguntas para hacerle a Dios, ¿no? Y yo había hecho una pregunta que decía, ¿Dios me conoce? Y si bien la respuesta estaba bien, ¿no? La respuesta que dieron en esa ocasión, pero yo me estaba refiriendo a otro punto que tenía que ver con esto, que es, las ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice Jesús. Y yo digo, ¿Jesús me conoce? Porque incluso hay un texto en la Biblia en donde Jesús dice que en el tiempo final va a haber muchos que van a venir y le van a decir, nosotros en tu nombre sanamos enfermos, liberamos a la gente, y el Señor les dirá, no te conozco. Y ese conocer, es este conocer, ¿no? El de poder identificar, estar cerca, estar en intimidad y poder decir, realmente yo conozco a Dios y sé que Dios me conoce, porque cuando escucho su voz, lo reconozco y voy hacia donde está Él. Entonces digamos que estoy ahí entre su grupito. Él me ve, así como Él me ve y yo lo veo. Y así como lo veo, sé que me tiene presente porque yo estoy presente. Es cuestión nuestra, cuestión interna propia de poder decir, yo estoy presente donde Dios quiere que esté. Y qué interesante esto que estás diciendo, que se podría llegar a graficar como conozco a Dios, conozco el sonido de sus llaves cuando llega. Él conoce el sonido de mis llaves cuando estoy volviendo a casa. Creo que todos los que convivimos con alguna otra persona dentro de nuestros hogares podemos identificar cuando está llegando a casa, como decía Javi. A mí me pasa, por ejemplo, en casa, yo llego cantando o llego sacando las llaves del bolsillo y lo primero que se escucha es la perra rascando la puerta porque ya identificó que estoy llegando. Pero bueno, así como mi mascota me reconoce a mí, Dios me conoce de esa forma, yo conozco a Dios de esa forma, yo puedo percibir el sonido de sus pasos cuando estoy buscándolo en intimidad. Puedo escuchar sus pasos en mi habitación cuando estoy orando. Puedo escuchar sus pasos cuando estoy buscando su rostro en la palabra. Puedo reconocer sus pasos. Puedo escuchar el sonido de sus sandalias rodeando mi vida. Porque es muy fácil muchas veces caer en la palabra. Dice que su espíritu va delante mío, que sus ángeles acampan alrededor de mí. Todo eso es muy lindo y suena muy lindo. Y como dijo Job, de oídas, todo eso lo escuchamos, todo eso lo leímos. Ahora, ¿cuántos lo vimos? ¿Cuántos realmente pudimos ver esa manifestación de Dios de decir, yo pasé por esta situación y vi
a Dios caminando delante mío. Yo pasé por esta situación o me encontré en una dificultad en la que vi a los ángeles de Dios acampando alrededor de mí. Porque muchas veces, por una cuestión nuestra, no por una decisión de Dios, sino que muchas veces tenemos mayor facilidad de encontrarnos con Dios o de ver su obrar cuando estamos pasando situaciones caóticas. Cuando estamos metidos en el fondo del agua, como Pedro se estaba hundiendo, ahí vio la mano de Jesús sacándolo del agua. Cuando nosotros vemos a Job que dice esto, de oídas te había oído, Job no lo vio en la riqueza, no lo vio en la abundancia, no lo vio en su familia, no lo vio en las ofrendas que entregaba por él ni por su familia, por si sus hijos habían pecado. En todos esos momentos de la vida de Job no vio a Dios. Sin embargo, Dios estaba, porque era Dios el que respaldaba, el que prosperaba, el que multiplicaba, el que bendecía, pero Job no veía a Dios en su abundancia. Sin embargo, en su necesidad, en el momento de su mayor profundidad en el proceso, se encontró con Dios. Y dijo, de oídas te había oído, por lo que había oído yo cumplía con todos los parámetros, pero hoy mis ojos te ven, hoy te veo de otra forma. Hoy entiendo que a pesar de que hoy no esté disfrutando la abundancia, la bendición, la prosperidad que recibí de tu mano, hoy puedo verte, y eso es mucho, compensa muchísimo más que toda la abundancia que él tenía. Justamente hoy estaba pensando en Job, estaba hablando de Job, y lo que yo estaba viendo, ¿sí?, con respecto a lo que decís que llegó a conocer a Dios, es porque pudo tener su trato de relación, de intimidad, de familia con Dios, que quizá en un principio no lo tenía, porque él mismo reconoce, había escuchado hablar de vos. O sea, nosotros vemos que en el principio de la historia de Job, Job hace un montón de cosas buenas. Job es un hombre recto, íntegro, que va y entrega ofrenda por él, ofrenda para redención de pecados, por él, sacrificio por él y también por sus hijos por si habían pecado. Entonces vemos una persona que realmente está interesada en las cosas de Dios, pero que ha escuchado simplemente hablar de él. Quizá no ha tenido un maestro o alguien que le enseñe directamente, entonces se presenta a Dios para presentarse, ¿no?, como en persona, diciendo, yo soy. Pero ¿cómo se da ese trato íntimo? Y este es el tema que muchas veces parece malo mencionar o decirlo de este modo, porque, o sea, imagínate vos, el año que viene Fran empieza el jardín. Y va contento al jardín todos los días, ustedes lo dejan y él se queda sin ningún problema. Pero un día ves, ya después de 2 o 3 meses, que cuando sale del jardín, sale con mala cara. Y que, digamos, no tiene ganas de ir, que no quiere ir, no dice nada. ¿A vos no te gustaría que te cuente qué es lo que le pasa? O sea, imagínate que vos le preguntás y él te dice, no, está todo bien porque vos sos un buen papá y vos siempre me das todo. Y capaz vos sentís la decepción de decir, ¿por qué no me quiere contar? Mi hijo, ¿qué es lo que le pasa? ¿Por qué no quiere ir al jardín? ¿Qué es lo que está pasando, mi hijo? Eso es lo que pasó con Job. Que muchas veces parece que uno no puede presentarse delante de Dios y quejarse a Dios o reclamarle o no sé. Porque uno se siente mal y a pesar de que uno se sienta mal, tiene que adorar. Y Dios no está esperando que estemos todo el día así porque sí adorando, porque para eso tiene a los ángeles. A nosotros nos hizo con libertad para que podamos decir sí o no. ¿Cómo me siento? Voy a decirle a Dios cómo me siento. Voy a acercarme a Él confiadamente ante el trono de la gracia para decirle, ¿sabes qué? Estoy enojado con vos. Porque yo estoy atravesando esta situación porque vos la permitiste. Y muchas veces será cosa de que, bueno, no, vos te la mandaste. Y muchas veces será cosa de que Dios realmente lo permitió para que lo viviéramos, para un proceso como... Es más, o sea, Jesús podía decir... Fui llevado al desierto por causa tuya. El Espíritu Santo me llevó. Y estuve 40 días muriéndome de hambre. Jesús podría decir, fui llevado a la cruz porque era tu voluntad. O sea, Jesús, y es más, Jesús mismo también en un punto reclama, Señor, me has abandonado. A veces parece que decirle a Dios, ¿sabes qué? Estoy enojado con vos, no está bien. Y lo que no está bien es estar escondiendo lo que sentimos o lo que pensamos a Dios cuando Dios lo conoce todo y Dios al mismo tiempo se está lamentando de que nosotros no tengamos la confianza de decirle a Él, ¿sabes qué? Me está pasando esto. Sí lo hizo Job. Nosotros vemos que Job mantuvo su integridad porque Job se cansó un día de la situación que estaba pasando y le reclamó a Dios.
Y es más, Dios mismo le dice en algún momento, vos a mí me viniste y me criticaste, así que ahora me vas a escuchar y me vas a responder lo que te voy a decir. O sea, Job confrontó a Dios, Dios confrontó a Job, eran como un padre y el hijo en un adolescente, ¿viste? Cuando se pelean. Era una discusión así que se respondieron los dos mutuamente hasta que llegaron a un punto que dijeron, bueno, la cosa está así. Y la verdad que ahora entiendo que vos haces todo porque tenés un plan y está bien. Y la verdad que antes había escuchado hablar de vos, pero ahora entiendo, y llegamos a ese punto, ahora mis ojos te ven. No es que Job veía a Dios literal y físicamente, sino que lo conocía. Antes había escuchado hablar de vos, pero ahora la verdad es que te conozco. Entiendo que mi vida capaz que no significa nada, digamos, terrenalmente. Pero delante tuyo yo tengo un valor y sé que si estás haciendo algo en mi vida es porque tenés un plan. Eso es lo que muchas veces nos falta. Pensar en simplemente tengo que adorar a Dios y alabarlo porque Dios es bueno y Dios es excelente, Dios es magnífico, que sí, está bien. Eso es mantener la integridad y no blasfemar contra el nombre de Dios. Pero también poder acercarnos confiadamente, en intimidad, en una relación cercana y decirle, ¿sabes qué? Estoy enojado con vos. Estoy molesto con vos porque me estás haciendo pasar por esta situación que a mí no me gusta vivir. ¿Sabes que estoy triste? Y vos lo estás permitiendo. Y dejar que Dios se acerque a nosotros y nos dé sus razones, que no tiene por qué justificarlas, pero Dios por amor lo hace, se acerca y nos da sus razones y nosotros lo entendemos y lo conocemos. Y ahí es donde se genera la intimidad. A veces es peleando, pero ahí se genera esa intimidad. Es que se trata de mostrar la verdadera cara. Decir, yo íntegramente soy esto, Señor, acá estoy llegando a un límite, estoy llegando a un punto en el que me siento destruido, donde me siento enojado, me siento abatido, me siento angustiado, pero tu palabra me dice que vos me fortalecés, que vos me levantás, que vos convertís mi lamento en baile, pero yo no me estoy sintiendo de esa forma. Entonces, ¿qué pasó? ¿Estoy fallando yo? ¿Vos no estás? ¿Me abandonaste? ¿Cómo está funcionando esto? Y como decías vos, Dios se acerca, y bueno, Job también lo dice, antes del de oídas te había oído, le dice, te preguntaré y tú me enseñarás. Señor, perdóname porque yo la verdad que me enojé, despotriqué, te critiqué, renegué, y en realidad me hubiese ahorrado muchas cosas si te preguntaba nomás. ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué mis hijos murieron? ¿Por qué? ¿O para qué? Y simplemente Dios hubiese acercado y hubiese respondido, pero muchas veces tenemos más ese arrebato natural. Y siempre fui de la idea, algo que vos decías, de que la oración más sincera y la que más llega al corazón de Dios muchas veces es la oración en la que yo me quejo o me muestro enojado porque me estoy mostrando como soy. Él es un Padre amoroso que se muestra como es a nosotros. Y si nosotros tenemos realmente el enfoque de ser hijos, tenemos la identidad de hijos, tenemos que entender que como hijos nos podemos acercar a Él como Padre y decir, Señor, yo acá, no sé, estoy enojado porque a mi parecer en esto me está fallando. Entonces quiero saber o quiero entender por qué está funcionando así esto. Y Dios es el que se va a acercar y ante esa pregunta, ante ese enojo, ante ese planteo, nos va a traer una respuesta, nos va a traer claridad, nos va a traer crecimiento. Porque son esas cosas, hay una realidad que es que aquel que no falla es porque no está haciendo nada. O sea, toda persona que se pone a trabajar, que se pone a iniciar algo, que se pone a aprender algo, va a encontrar errores, va a tener fracasos, va a tener derrotas, va a tener todo un proceso de crecimiento, pero el crecimiento se va a dar ante los errores, ante las equivocaciones. O sea, toda la configuración que vos tenés acá, yo me imagino que fue a través de un proceso de tiempo en el que fuiste puliendo diferentes cosas, en el que fuiste identificando que este cable te hacía ruido, que aquella ficha fallaba, que esto, o sea, y fuiste mejorando progresivamente, pero hubo errores para que haya un progreso. Hay errores para que haya un crecimiento, y cuando lo vemos a Job, en Job encontramos que cumplía muchísimos parámetros de la palabra, pero de oídas. No conocía a Dios, no había experimentado un trato con Dios. Y es ante el reclamo que se podría incluso decir, Job falló. O sea,
le erró. En lugar de decir, Señor, yo te adoro porque incluso en la necesidad, incluso en la pobreza, en la enfermedad, yo te voy a adorar. Llegó un punto donde dijo, Señor, yo estoy cansado. O sea, no estoy acostumbrado a vivir así. De pronto perdí todo, perdí a mi familia, mi esposa me rechaza. La verdad que ya no sé qué más hacer. Y creo que es el punto en el que estamos llegando al límite de la carga que Dios puso sobre nosotros. La palabra habla de que no se pone mayor carga de la que podemos soportar. Job sentía que estaba llegando a su límite. Y antes de llegar a su límite y pecar, dice, Señor, yo no sé para dónde correr. Estoy llegando a mi límite, estoy a punto de explotar, estoy a punto de abandonar, estoy a punto de fallarte. Y la verdad que no quiero, no es lo que está en mí. Y creo que ahí es donde empieza el reclamo, la crítica, el enojo, pero es parte de lo que somos. Dios, si hay alguien que tiene consideración de que somos humanos y de que hay algo que podemos hacer por naturaleza que es fallar, es Dios, quien nos creó y entiende nuestra calidad de seres humanos. Y es alguien que está dispuesto a amarnos y a perdonarnos a pesar de nuestros errores, de nuestros fracasos, a pesar de nuestras caídas. Es ahí donde Él dice, 7 veces se cae el justo, pero 8 veces Dios lo va a levantar. Porque entiende que nosotros tenemos esa capacidad constante de estar cayéndonos y muchas veces abrazados a la misma piedra. Pero es Él el que viene y dice, yo te conozco, yo te entiendo. Yo sé lo que te cuesta, yo sé que se te hace difícil, yo sé que hay cosas que no las entendés, que no te conforman, pero es necesario que entiendas, que aprendas, que crezcas, porque a través de estos fracasos, a través de estas caídas, es que vos vas a aprender y vas a crecer. Y es parte también de lo que estábamos hablando desde un principio, del enfoque. Muchas personas tienen al fracaso o a la caída como el final de la carrera. Me tropecé a mitad de la carrera, ya está, no puedo terminarla. Y en realidad es parte de la carrera, es parte del crecimiento, es parte del desarrollo. En un mensaje que compartí hace mucho tiempo hablaba de una vida en santidad. Y una vida en santidad es difícil aplicarla cuando yo pretendo vivir mi vida de 80 años en santidad. Es una meta demasiado larga y donde fallo un día, fallo durante un minuto, siento que ya está, perdí los otros 79 años por delante. Sin embargo, vivir una vida en santidad viviendo el día a día, como la palabra nos enseña, cada día tiene su propio afán, es mucho más sencillo y es una meta mucho más alcanzable. Hoy voy a vivir mi vida en santidad, voy a mantenerme enfocado en lo que tu palabra me enseña, en lo que vos necesitas que yo hoy haga, voy a estar atento a tu voz y con ese enfoque voy a vivir una vida en santidad, día a día. Y a mí me pasa que me doy cuenta, ¿no? Y con esto mismo que decís, muchas veces nos sentimos culpables por sentirnos mal. Porque o por fallar, ¿no? Que por fallar es más común, ¿no? Puede pasar que si uno comete un error, diga, bueno, cometí un error, me siento mal por eso. Pero a veces hasta por fallar, o sea, por sentirnos mal, nos sentimos culpables. Porque si Dios me fortalece, si Dios me da ánimo, si Dios me da amor, me da esperanza, si tengo un Dios grande, ¿por qué me siento mal? No sé, porque estoy triste o porque me siento enojado, si tengo un Dios que puede resolver cualquier situación. ¿Por qué tengo que llegar al punto de estar enojado? Sin embargo, como decía, 70 veces cae el justo, 70 veces Dios lo levantará. Vemos, si vamos a la Biblia, o sea, podríamos sentirnos mal o sentirnos culpables más bien por sentirnos mal, porque tenemos una esperanza. Sin embargo, si vamos a la Biblia, teníamos recién Job. Job se sentía mal. Obviamente, estaba pasando por una situación complicada. Pero después teníamos otros que capaz no estaban tan complicados, se sentían mal igual. Por ejemplo, el rey David, en muchos de sus salmos denota, de hecho hay un salmo en donde dice que por las noches hacía navegar su cama con sus lágrimas. O sea, que lloraba muchísimo cada noche. Después tenemos a Elías, por ejemplo, que estaba escondido en una cueva y el tipo se quería morir. Job maldijo el día de su nacimiento. Deseó haber sido abortado. Después tenemos el profeta Jeremías,
que hasta escribió un libro entero de Lamentaciones. Y a veces uno se siente mal o se siente culpable por sentirse mal cuando es totalmente normal. Y ahí es donde viene el apóstol Pablo, un texto que muchas veces se saca de contexto y se usa mal, que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Muchas veces el uso de todo lo puedo en Cristo que me fortalece es cualquier cosa que me pidan, digamos, ni siquiera tendrían que preguntarme, no, ni siquiera me las tendrían que pedir, simplemente ordenarme, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces si me piden algo no puedo decir que no. Eso es una mentira, porque lo que está diciendo Pablo es, en enfermedad, en riqueza o en pobreza, en salud o en enfermedad, en las mejores o en las peores condiciones, yo voy a seguir adelante sirviendo a Dios, corriendo esta carrera que es la carrera de la fe, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, a mí no me va a detener estar preso, no me va a detener el no haber comido o no haber tomado agua en unos días, porque Dios está conmigo, yo voy a seguir. O sea, aunque me golpeen, aunque me apresen, aunque me juzguen, yo voy a seguir predicando su nombre, yo voy a seguir enfocado en Él, porque es Dios. Sí, porque no hay nada más importante en mi vida que Dios, independientemente de lo que me hagan los demás. O sea, como hablábamos la otra vez en una reunión, se comentó este tema del libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. El tipo estaba en un campo de concentración y veía que mucha gente parecía no estar en el campo. ¿Por qué? Porque tomaba decisiones y tenía una voluntad fuerte, que seguían teniendo una buena actitud pese a estar en esas condiciones infrahumanas. En este caso es lo mismo, podemos estar pasando cualquier circunstancia adversa que no nos guste, que no tenemos ganas, sentirnos mal, pero seguir aferrados a Dios, seguir esperanzados en Dios, porque aunque en esta vida, digamos, estemos tristes o tengamos tristezas todos los días, sabemos que después de esta vida tenemos una esperanza mayor, que es poder estar al lado de Cristo. O sea, parece un poco trágico incluso pensarlo así, pero digamos, hay quienes podremos llegar a tener una buena y agradable y divertida vida y después estar con Cristo, y hay otros que capaz van a estar siempre con alguna pena. Viste que hay gente que realmente pareciera que siempre le pasa algo. Y vos decís, ¿cómo puede ser que a esta persona siempre le pasa algo? Y a veces es cuestión de sus propias decisiones también, ¿no? Pero, o sea la vida que tengas, al final del camino está Cristo para quien sabe correr la carrera. Y ese es el tema de estar enfocado. ¿Cuál es la meta? La meta es el día, es llegar al final del día, la meta es haberme reído lo suficiente, o la meta es llegar a Jesús al final del camino. Y eso es una cuestión de estar enfocado, de digamos, de perder de vista las cosas que me pueden distraer. Enfocarme en Jesús, enfocarme en Cristo y en la meta que Él tiene preparada para mí en un gran banquete, digamos, en una fiesta extraordinaria. En cuanto a cuestiones de no ver, que estábamos hablando un poco más al principio sobre la vista, recién me acordaba del aspecto de que a Pablo, en el proceso de haber perdido la visión durante 3 días y estar en Damasco, Dios trata con un hombre y le dice: yo le he mostrado todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Es decir, Pablo, en el momento que perdió la vista, siendo un tipo instruido, con doble ciudadanía, con peso político, con peso religioso, con todo lo que él tenía que lo respaldaba, perdió la vista y estuvo 3 días solo, sin vista, ayunando y orando a Dios. Y en esos 3 días se abrió su entendimiento a una dimensión y a un mundo y a un futuro que él no tenía ni por casualidad considerado. Y cuando vemos ahora, en otro aspecto que vos estabas mencionando, aquellos que son perseguidos o fueron apresados por causa del Evangelio, me gustaría que toquemos un pasaje más que el otro día lo estuvimos conversando, el pasaje de Eliseo, donde... Sí, perdón, pensé que era otro profeta, se me había mezclado. Eliseo, dice que Eliseo anuncia al rey de Israel que hay una emboscada preparada, que no pase por cierto lugar. Entonces el rey se salva. Eso enoja mucho al rey sirio que había preparado la emboscada y manda a buscar a ver dónde está este tal Eliseo que le arruinó el plan. Y lo encuentran en una ciudad, en la ciudad de Dotán,
Así que el rey manda caballos, carros, manda de todo un ejército que rodea la ciudad. Y levantándose temprano, el servidor de Eliseo mira y toda la ciudad está rodeada por un ejército. Yo no me imagino, vos que recién estabas hablando, muchas veces nos sentimos enojados, mal. No me imagino cómo se habrá sentido este muchacho viendo que un ejército rodeaba la ciudad en la que estaban ellos y sabiendo que los estaban buscando a ellos. Pero me llama mucho la atención ver a Eliseo que mira y le dice, no te preocupes. O sea, su criado vivía con él, estaba siempre con él. Si alguien había oído palabra de Dios, era el criado de Eliseo. Si alguien había visto cómo Dios obraba en la vida de las personas, era el criado de Eliseo. Si había visto a alguien que obre en milagros, en maravillas, en palabras proféticas, fue el criado de Eliseo, que estaba a la par de él constantemente. Sin embargo, en ese momento se llenó de temor. Y le dice, Señor mío, ¿qué haremos? Asustado, lleno de temor. Y Eliseo le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y ahí me llama la atención que Eliseo dice que oró para que se abran los ojos de su criado. Señor, abre los ojos de mi servidor, de mi criado. Y él miró y dice que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y esto retomando un poquito lo que hablábamos al principio. Este servidor, como decía recién, había escuchado la palabra de Dios. A través del profeta Eliseo había oído la voz de Dios. A través del profeta Eliseo había visto obrar a Dios en milagros, en maravillas. O sea, Eliseo es el que ora para que flote un hacha en el agua. O sea, cosas raras. Que si hablábamos hoy justamente de que estamos acostumbrados a vivir en lo material, a palpar y a ver lo material, este tipo había visto cosas maravillosas al lado de Eliseo. Sin embargo, en el momento que se ve rodeado por el enemigo, se llena de miedo. Como, ya está, hasta acá llegamos. O sea, Eliseo, sonamos, hay un ejército alrededor de Dotán. Sin embargo, Eliseo ora. Y es muy llamativo ver que en la oración de Eliseo se abren los ojos. Y como te decía, te comentaba el otro día, me llamó mucho la atención y dije, ¿qué significará Dotán? Porque viste que la Biblia por lo general no menciona aspectos si no tienen algún tipo de relevancia. Y Dotán, el nombre de la ciudad en la que ellos estaban, dice que hace referencia a la experiencia interior más profunda de la persona, que la conduce a dotar de sentido y propósito a las propias acciones y existencia, sean cuales sean las condiciones externas. Totalmente descartado lo que yo veo, lo que yo siento, lo que yo experimento, lo que yo escucho en lo material, en lo externo a mí. Soy dotado de un sentido a lo que hago, a lo que vivo, a lo que siento, a lo que escucho, y soy dotado de ver más allá de lo material. Hace referencia a algo tremendo, a la experiencia interior más profunda, a Dios tratando en las fibras más profundas de nuestro ser. Si bien este servidor había oído muchas veces a Eliseo, muchas veces a Dios a través de Eliseo, en ese momento puede experimentar algo mucho más profundo en él, donde la palabra caló a lo más profundo de su ser y lo dotó de ciertas capacidades, de ciertas características, donde sus ojos fueron abiertos a una realidad muy distinta a la que él estaba viendo con sus ojos naturales. Él veía caos, él veía muerte, estaba siendo invadido por el terror, pero de pronto se vio rodeado por carros de fuego que estaban cuidando sus vidas, que estaban evitando el peligro. Y algo que pasa en el acto siguiente es que Eliseo ora y todo el ejército que estaba contra ellos es enceguecido. Sufren de ceguera a tal punto que casi parece una tomada de pelo. Eliseo los guía hacia Samaria.
él, que era el hombre que estaba siendo buscado, los guía al ejército hacia Samaria para que caigan ellos en una trampa. Pero qué importante ver que la evidencia de Dios, el Dios que obra, el Dios que obra en maravillas, el Dios que la palabra nos dice camina delante de nosotros, sus ángeles acampan alrededor nuestro, se hace evidente a nosotros cuando estamos dispuestos a creer en lo que mucho tiempo probablemente hayamos oído. Volviendo un poco a lo que estábamos hablando al principio de los sentidos. Eso es la certeza de lo que no se ve, ¿no? La fe. Saber que humanamente no me es posible muchas veces ver realmente la realidad, pero que Dios está esperando que yo confíe porque hay una realidad que no veo. ¿Sí? Como en este caso veíamos que Eliseo estaba muy tranquilo, pese a tener todo el ejército de frente. Sin embargo, cuando vemos que ora por el otro, son abiertos sus ojos y puede ver que tienen un mayor ejército de su lado. El tema es, a ver, como decías vos recién, primero hubo un punto en el que él había escuchado mucho de Dios. ¿Sí? Él había escuchado mucha palabra profética, había visto muchas cosas por estar acompañando a Eliseo. Con eso yo me acordé de un tema, y es que la Biblia la podemos dividir en tres partes, o está dividida en tres partes, ¿sí? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y tenemos un periodo en el medio, entre los dos, ¿sí? Una brecha entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que es de aproximadamente 400 años de silencio de parte de Dios a la tierra. No se levantó ningún profeta, no se levantó ningún juez como los que hubo antes, sino que Dios hizo silencio. Hasta que un día llegamos al momento en el que se anuncia el nacimiento de Juan el Bautista y después el de Jesús. ¿Cuál es el punto con eso con respecto a escuchar? Que yo una vez había hablado de este tema, me parece, en la reunión de jóvenes y dije, si dividimos la Biblia en esos tres periodos, nosotros tenemos, primero, un periodo en el que Dios habla. Dios hace promesas, Dios dice que va a venir un Mesías, Dios dice cómo van a ser las cosas. Dice que va a venir el Espíritu Santo, por ejemplo, en el libro de Joel. Dice desde el libro de Isaías, da muchas profecías sobre cómo va a ser la venida de Jesús. Dios habla, promete, dice, y la gente escuchó, o sea, el pueblo escuchó su voz y todo lo que Dios decía. Da los mandamientos, todas esas cosas. Siempre habló. Y después de 400 años de silencio, en los que se considera que lo que pasó fue que Dios estaba acomodando el terreno para que pudiera concretarse lo que Dios había hablado. O sea, hay un periodo en el que Dios hace silencio porque está trabajando. Recién decíamos, a veces nos sentimos culpables porque estamos mal y no entendemos por qué estamos mal. Sin embargo, hay un periodo en el que Dios está trabajando, que nosotros podemos decir, Dios no está en mi vida. Y capaz que sí está en tu vida, está moviendo las cosas para que puedan funcionar correctamente. Nosotros vemos el Antiguo Testamento donde Dios habla, el periodo de silencio donde Dios está obrando, y después el cumplimiento de la palabra de Dios con la venida del Mesías y posteriormente la venida del Espíritu Santo. Y de hecho en el Antiguo Testamento tenemos muchos libros de prosa como los Salmos o los Proverbios, que tienen que ver con la palabra, o los Cantares. Y en el Nuevo Testamento tenemos libros como los Hechos, o sea que marcan bien esta diferencia que estoy mencionando. Entonces es muy importante la primera etapa, como decíamos también al principio, de saber escuchar y reconocer la voz de Dios. Que el pastor hable y sus ovejas le reconozcan y que Él pueda reconocernos a nosotros, para entonces poder ver. Si tomamos por ejemplo el caso de Moisés, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, pero llegó a verla. Ahora, ¿cuándo llegó a verla? Después de escuchar a Dios. Hay una etapa de poder escuchar a Dios para poder avanzar en Dios, en esa convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Muchas veces es como avanzar a ciegas, pero avanzar confiadamente porque sé que voy de la mano de Dios. El tema es saber que vas de la mano de Dios. En el mismo caso de Moisés, si vamos a cuando recién fue con Aarón a hablar con el faraón para liberar al pueblo de Egipto, nosotros vemos que se presentan y tiran sus varas y se convierten en víboras. Pero el faraón trae a 2 hechiceros que también tiran sus varas y se convierten en víboras.
O sea, tranquilamente, si es por las señales, por los milagros, por los prodigios, por lo que vemos, por lo que podemos consumir visualmente, cualquiera nos puede engañar y decir, este es el camino. De hecho, yo estaba viendo un texto que tenía que ver con esto, en Juan capítulo 10, donde dice, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, hasta los escogidos de Dios pueden llegar a engañar. ¿Por qué? Porque muchas veces los mismos escogidos, los mismos ministerios a veces están enfocados tanto en lo que están haciendo, están tan enfocados, sometidos en sus cosas, que dejan un poquito de lado de ver a Dios. Porque ya no están mirando a Dios, están mirando la obra, por ejemplo, ¿no? Están mirando, no están mirando, por ejemplo, en el caso de Egipto otra vez, la columna de nube o de fuego que los va guiando. Capaz que están mirando el piso. Están caminando hacia adelante, donde les parece mejor camino, pero están mirando el piso. Y no es el piso lo que tienen que mirar hacia arriba, que está la columna de fuego. Entonces vemos ocasiones en las que nuestra vista nos puede engañar totalmente. Nos pueden mentir, nos pueden llevar para cualquier lado. Pero nuestro oído, como decíamos el caso de Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. O sea, cuando sabemos escuchar y reconocer la voz de Dios porque hemos tenido un trato íntimo con Dios, digamos, nadie nos puede llevar para otro lado. Nadie nos puede tomar y decirnos Dios está por allá, porque nosotros sabemos reconocer la voz de Dios, que es como le dijeron a Herodes, ¿sí? Cuando Herodes estaba hablando y vino el pueblo y dijo, ¿sabes qué? No nos interesa escucharte. Nosotros queremos voz de Dios, no de hombre. Y Herodes cae muerto en ese mismo momento. ¿Por qué? Porque la gente sabía reconocer que no estaba escuchando voz de Dios. O sea, a ese punto. Y digamos, ¿cuál es la clave para esto? Conocer, estudiar. O sea, nosotros acá estamos compartiendo un mensaje para los chicos. El miércoles que viene tenemos reunión, se va a compartir también una prédica. El otro viernes vamos a tener reunión de jóvenes, va a haber otra palabra. El domingo va a haber otra reunión, va a haber otra palabra. Hay reuniones de mujeres, hay reuniones de hombres. Pueden escuchar mensajes en internet, en Facebook, en Instagram, en YouTube. ¿Sabes cuál es el tema? Cualquiera de nosotros te puede mentir. ¿Por malas intenciones? No, no por malas intenciones. A veces sí, hay algunos que tienen malas intenciones. A veces simplemente porque el que está enseñándote aprendió algo mal y te lo está enseñando como lo aprendió. Y capaz que lo hace con las mejores intenciones, pero te está enseñando algo que no va, como lo que dije recién, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que muchas veces se usa de una forma que no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. Entonces, ¿cuándo son abiertos nuestros sentidos? Cuando nosotros tenemos un trato directo con Dios. O sea, y el trato directo con Dios no es a través de alguien. Y ese es el punto importante. No es, bueno, yo conozco a Dios porque yo voy a la iglesia y yo escucho las prédicas y yo escucho los mensajes. No, es porque yo leo la Biblia, es porque yo me encierro cuando estoy solo a orar, a buscar a Dios, aunque capaz pasen 1000 noches y no sienta nada, pero sigo yendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo estoy escuchando algo que no está bien, ahí voy a escuchar la voz de Dios diciéndome, eso no es así. Y me va a recordar algún texto de la Biblia que yo haya leído, pero el tema es que uno tiene que investigar. O sea, si uno no investiga por su propio medio, va a vivir engañado. Te van a mostrar cualquier camino y vas a ir corriendo hacia allá, porque no has conocido a Dios. Y acá el punto importante es enfocarse. Y enfocarse es conocer a Dios, conocer el camino, conocer cuál es la meta, y eso es una cuestión de cada uno. O sea, nadie te puede dar eso, porque cualquiera que pueda venir a querer implantarte la idea de vos tenés que hacer estas cosas, podría estar mintiéndote. Nosotros mismos podríamos hacerlo. Podría hacerlo cualquier pastor, cualquier ministro, y uno dice, pero es pastor. Sí, y a veces han aprendido cosas mal, o han entendido cosas mal. Capaz las aprendieron de alguien que se las enseñó bien, pero ellos la entendieron mal y las repiten mal. Entonces no podemos fiarnos de interpretar la palabra de Dios a través de otra persona, a través de un tercero. Nosotros tenemos que buscar a Dios, cada uno y cada uno de los que está escuchando, para cada uno de forma independiente y particular,
Y esto no significa dejar de ir a las reuniones o dejar de escuchar los mensajes, porque también pasa eso. Sino que cada vez que uno da un mensaje, puedas llegar a tu casa, abrir la Biblia y ver y corroborar realmente que lo que se te enseñó es así, ¿no? Algo que charlaba ayer con uno de los chicos es no quieras acomodar la palabra de Dios a tu entendimiento o a lo que vos querés hacer, sino siempre nuestra conducta, nuestra actitud, nuestras decisiones deben ser acomodadas a la palabra de Dios. Muchas veces tendemos a agarrar versículos aislados, como estaba diciendo Javi, y tratar de acomodarlos a lo que nosotros queremos, a nuestra conveniencia, y en realidad esa no es la función de la palabra de Dios. No se trata del mensaje bonito, bien preparado, del predicador bien ordenado, del predicador con corbata. No se trata de la persona, sino de que Dios esté respaldando lo que esa persona comparte. La palabra nos guía a nosotros o nos dice que nosotros debemos anunciar el Evangelio, que debemos convertir a otros y educarlos y hacerlos discípulos, pero es el Espíritu el que obra y trae convicción de pecados. No es la persona, no es lo que la persona diga, no son las palabras que use, no es la oración de fe que yo le haga repetir. Se trata del Espíritu de Dios obrando en la vida personal de cada uno de nosotros. Y si bien nosotros tenemos muchos ejemplos, como recién mencionábamos al servidor de Eliseo, que era alguien que estaba constantemente al lado de un hombre de Dios, me gusta mucho y siempre me gusta cerrar los mensajes viendo qué es lo que hacía Jesús. Porque es una pregunta recurrente que yo me hago. ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿De qué forma decidiría Jesús? ¿Qué es lo que Jesús dice sobre esta situación? Y Jesús es muy claro en este aspecto. Dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, esto también lo hace el Hijo de igual manera. El Hijo no decide por su cuenta y toma las decisiones a su manera y en base a su interpretación, su entendimiento, sino que lo que ve hacer al Padre lo repite de la misma manera, sin errar, sin desviar, sin intentar modificar. Ojo, estamos hablando en un aspecto de relación personal con Dios. Yo veo lo que Dios hace, yo veo de qué manera Dios lo hace, yo veo de qué manera Dios decide, yo veo de qué manera Dios se mueve, Dios avanza, y de esa misma manera yo me muevo. Yo veo de qué forma Jesús caminaba, yo veo de qué manera Jesús hablaba, yo veo de qué manera Jesús enseñaba, aconsejaba, guiaba, y de la misma manera yo voy a hacer. Si bien cada uno de nosotros tiene un liderazgo sobre su vida, o tiene un pastorado, o tiene un oficio que está trabajando con cada uno de nosotros, nuestro pastor por excelencia siempre es Jesús. Nuestra guía por excelencia siempre es el Espíritu Santo, y nuestros ojos deben estar puestos en Dios, y lo que yo veo hacer al Padre es lo que yo repito. Lo que yo veo hacer al Hijo es lo que yo repito, porque muchas veces si no terminamos cayendo en que si el pastor no está este domingo en la reunión, yo no voy. Si no, a mí me gusta cómo predica el líder de hombres, así que si no predica el líder de hombres, yo no voy a la reunión general. Y muchas veces caemos en que nuestra mirada está puesta en los hombres y perdemos de foco a la verdadera importancia, a lo que es verdaderamente importante, que es nuestros ojos puestos en Dios. Necesitamos tener intimidad, tener una relación íntima y personal con Dios, poder reconocer su voz, poder, como decíamos al principio, reconocer los pasos de Dios en nuestra habitación, reconocer su voz hablando a nuestro corazón, hablando a nuestros oídos, poder tener una relación íntima y profunda en la que nosotros vemos lo que Dios hace y eso mismo repetimos y hacemos. Yo el otro día estaba... De hecho, hace como una semana que estoy en plan de escribir una nota, porque tengo el blog ahora también, y siempre voy publicando notas. Y siempre
Los títulos que le pongo son controvertidos. De hecho, hay gente que va a la iglesia que es cristiana, no a nuestra iglesia, que va a otras iglesias que es cristiana, y que no le gusta mi contenido por los títulos que le pongo. O sea, es como que ya piensan que ando en cualquiera simplemente por mis títulos. Nunca entraron a leer una nota, evidentemente. Deben ser los mismos haters de Dante Gebel cuando sube sus títulos. Sí, lo mismo. Pasa que yo tengo el podcast que es La mala voluntad de Dios. El otro día publiqué una nota que es No vayas a la iglesia, decía el título. Ahora, cuando vos la lees tiene toda una razón, ¿no? Y tiene un mensaje. Y el otro día yo iba a publicar una, de hecho probablemente lo haga esta noche, que es la rebeldía trae bendición. Porque siempre decimos que la obediencia trae bendición. Y cuando decimos que la obediencia trae bendición, ¿es verdad? Sí, es verdad. En un punto es verdad. Pero también, o sea, digamos, falta información en esa frase. Falta muchísima información. Y digamos, con la misma falta de información que tiene esa frase, la obediencia trae bendición, podríamos decir la rebeldía trae bendición. Y el resultado es exactamente el mismo. ¿Por qué? Lo voy a explicar brevemente. Supongamos que viene el pastor y dice, bueno chicos, vamos a trabajar, vamos a hacer este trabajo para juntar plata para pagar el alquiler de la iglesia. Y nosotros obedecemos. Está bien. Y Dios nos va a bendecir porque estamos trabajando para pagar, digamos, para un servicio, para la obra de Dios. Dios nos va a bendecir. Y está bien. Y está bárbaro. Y está genial. Ahora, si viene el pastor y nos dice, bueno chicos, el próximo viernes traigan su pasamontaña, vamos a ir a robar el Banco Nación para pagar el alquiler de la iglesia. ¿Nosotros vamos a ser tan giles de obedecer porque la obediencia trae bendición? Ahí está el punto. No, en ese caso, la rebeldía trae bendición. Porque lo que Dios espera de nosotros no es que seamos ovejas obedientes, es que seamos ovejas sabias. ¿Sí? Que en algún punto dicen, no me animo a decirlo porque yo siempre lo digo al revés a propósito, pero viste que después te confundís con las frases cuando las decís mal a propósito y cuando las querés decir bien, pero es este tema de ser mansos como palomas y astutos como serpientes. Vos fíjate que lo dije al revés porque casi lo digo como siempre lo digo. Ser mansos como serpientes y astutos como palomas, digo yo. Es al revés. Ser astutos como serpientes y mansos como palomas. O sea, uno tiene que ser dócil, humilde, saber reconocer y saber obedecer y trabajar en pos de un buen servicio. Ahora, cuando la orden no viene de un lineamiento, por más que venga de tu líder, ¿sí? Pedro dice en 2 ocasiones en el Nuevo Testamento, es necesario obedecer primeramente a Dios que a las autoridades humanas. O sea, nosotros podemos tener pastores, podemos tener líderes, y esto no significa ir en contra de nuestros líderes o pastores, al contrario, honrarlos, bendecirlos, incluso quizá decirles las cosas para corregirlos muchas veces, porque siguen siendo personas que pueden cometer errores. Y en ese mismo plan de que pueden cometer errores, tenemos que ser inteligentes y sabios para saber reconocer cuándo se la están mandando para no obedecer. Porque si nosotros obedecemos una orden, por ejemplo, el caso que acabo de dar es exagerado, el de ir a robar el Banco Nación, pero se podría dar con otras cosas que uno capaz, si lo mira medio por arriba no se da cuenta, pero que capaz, digamos, se la están mandando y uno lo sigue torpemente y caes en lo mismo, digamos. ¿Qué bendición te va a traer acompañar al pastor a robar el Banco Nación? Va a terminar preso. O sea, esa bendición te va a traer. No puedes decir, es porque Dios nos está procesando. No, es porque fuiste a robar el banco, porque no pudiste pensar un instante lo que estabas haciendo. Y a veces ese tema de la obediencia trae bendición, digamos, es una frase que está bien, sí, está bien, pero falta información. Cuando completamos la información, tenemos que enseñar toda esta otra parte, ¿sí? Y ahí es lo que decías vos recién. Mi principal pastor no es el que me gusta a mí cómo predica, y yo voy cuando predica él y si no, no voy. Mi principal pastor es Dios. Mis pastores terrenales pueden equivocarse, pueden errar. No significa que sean malos. Como decía hoy, puede ser con buenas intenciones que lo hacen, porque no lo saben o porque siempre lo han hecho de ese modo. Ahora, está en mí el poder acercarme y decirles, pastor, lo que dijo el otro día, o lo que planteó, lo que pasó, yo no me parece que sea así. ¿Por qué? Porque la Biblia dice esto. ¿Sí? Como decía Pedro esto de recién, ¿no? Es necesario primero obedecer a Dios antes que a las autoridades humanas. ¿Qué está diciendo? Dios mismo dice, la Biblia dice, que Dios pone a las autoridades humanas.
y dice que uno debe obedecer a la autoridad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto? Digamos, parece contradictorio, no es contradictorio. La principal autoridad es Dios. Él pone pastores y los pastores ponen líderes y los líderes tienen gente que está trabajando. Si yo veo que mi pastor y mi líder están bajando una línea de trabajo y de enseñanza que viene directamente de forma vertical desde Dios, moralmente, éticamente, desde la palabra de Dios, está bien. O sea, tengo que obedecer y tengo que seguirlos porque ellos me están guiando hacia lugares de delicados pastos donde el Señor me hará descansar. Ahora, si yo veo que un día mi líder, mi pastor, como puede ser, digamos, con otro tipo de autoridades, un jefe, un político, toman una decisión o una acción o una enseñanza que se sale totalmente de esa línea que baja desde Dios, no tengo por qué obedecer. Y en ese caso Dios va a bendecir mi rebeldía, como lo hizo con Jesús cuando entró al templo con el látigo a sacarlos a todos los ladrones que estaban ahí dentro. Digamos, ahora, ¿cómo yo me doy cuenta de eso? Porque estudio la Biblia. Si yo no estudio la Biblia, voy a vivir pensando que cualquier cosa que me vengan a decir yo tengo que salir corriendo a hacerla. Cuando está bien, sí, salgo corriendo a hacerla, porque es para la obra de Dios y es para el plan de Dios y Dios me va a bendecir. Ahora, tengo que saber reconocer cuando no es así, y la única forma de reconocerlo es estudiando yo, privado, de forma personal, de forma íntima, sin escuchar a nadie más, poder tomar la palabra que me dan. Fíjate que la Biblia también dice escucharlo todo y retener lo bueno. O sea, te pueden decir un montón de barbaridades. El tema es que vos sepas retener, sepas tener un filtro a través del cual retener lo bueno. Y después las cosas malas, bueno, a veces son pocas las cosas malas, a veces son muchas las cosas malas, a veces son mitad y mitad. Depende del día, a veces, o depende de la persona. Pero el que tiene que tener conciencia de eso es cada uno. Sí, no va a depender de ninguno de los líderes hacer que los miembros, en este caso que los chicos, tengan conciencia. O sea, no depende de Josué que cada uno de ustedes tenga conciencia de lo que están recibiendo. O sea, si yo te doy, por ejemplo, es más, había pensado en preparar un ejemplo. Si yo te doy un vaso con un líquido cristalino y te digo, esto es agua, tómalo, y vos lo vas a ver y vas a decir, sí, es agua. No, porque parece un vaso con agua. Ahora, capaz cuando vos lo tenés bien cerca, lo olés y resulta que es vinagre de alcohol. No lo vas a tomar. Con la palabra muchas veces pasa eso. Nos dicen, tomá, esto es agua de vida, esto es pan, es alimento. Y si nosotros no tenemos la capacidad de percibir, como decíamos, con nuestra vista, con nuestros sentidos, con nuestro oído, que eso no es agua, que eso no es pan, o que está en mal estado, lo vamos a consumir y nos vamos a terminar muriendo. Y después, ¿a quién le vamos a reclamar si los ignorantes fuimos nosotros? Entonces, es responsabilidad de cada uno y no depende de nadie más saber lo que estoy consumiendo. Hasta los drogadictos, cuando van a tomar alguna droga, saben reconocer si es buena o es mala y que no la tienen que tomar, digamos. Y nosotros a veces con algo tan simple que es sentarnos a leer un poco la Biblia, y no sabemos lo que estamos consumiendo. Escuchamos cualquier cosa, recibimos todo y terminamos creyendo. Yo conozco un montón de cristianos que son cristianos, van a la iglesia, pero también hacen reiki y creen en el horóscopo y en un montón de cosas más. Y a veces están tan confundidos con algunos temas que vos no entendés cómo están tan confundidos. Y digamos, es porque reciben enseñanzas de todos lados y todo lo toman. Tenemos que aprender a ser sabios para no tomar todo lo que nos viene, sino tener un filtro para tomar lo concreto, y lo concreto lo vamos a percibir de forma particular conociendo, estudiando, buscando a Dios en la intimidad. Esa es la forma, me parece a mí, la mejor forma de estar enfocados. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces, incluso, se me venía a la cabeza mientras te escuchaba, me piden que haga algo. Javi, ¿podés limpiar los baños del salón? Y hasta en eso decir, che, ¿me toca? ¿Por qué siempre limpio yo los baños del salón? ¿Por qué? Por una cuestión de cuidar el corazón. La palabra nos habla de guardar el corazón por sobre todas las cosas. Y capaz que uno
tiende a decir, bueno, sí, los baños de la iglesia también hay que limpiarlos, y bueno, me lo pidieron a mí, voy y lo hago. Pero en mi corazón se sigue gestando esa idea de al final siempre me lo piden a mí, nunca le dicen a nadie más. Entonces también es sano, incluso en cosas que son correctas y que te pueden pedir y que no salen de un lineamiento bíblico, pero en las que vos hay algún grado de disconformidad, como hablamos al principio. Si a Dios le podemos plantear, estoy enojado, estoy indeciso, estoy inseguro, en esto no estoy conforme, esto no lo entiendo, ¿por qué muchas veces también nos cuesta con nuestros pastores, con nuestros líderes plantear, mira, a mí se me pidió esto, pero la verdad que no lo entiendo? O no entiendo por qué se me pidió a mí, no entiendo por qué lo tengo que hacer, no entiendo por qué lo tengo que cumplir de esta manera. ¿Por qué falta también de poder preguntar? Nosotros recién leíamos Job y vimos que Job le dice, te preguntaré y tú me enseñarás. Y creo que es una forma muy básica de aprender y poder crecer, el poder preguntar. Si Dios nos da la libertad de preguntar, ¿cuánto más tenemos que preguntar sobre todas esas cosas que tenemos duda? Hoy, por ejemplo, hay muchas ramas que enseñan la palabra de diferentes maneras, y hay quienes te dicen diezmar está bien, diezmar está mal. Y así con un montón de diferentes cosas que encontramos en la palabra y que no viene al caso, y no nos vamos a poner a desenmascarar cuál es la verdad y cuál es la mentira. Pero preguntar. ¿Qué nos cuesta preguntar? Muchas veces quedamos acumulando cosas en nuestro corazón, resentimiento, enojo, disconformidad, y acumulamos cosas que realmente no nos sirven y rompen la relación. Porque en lugar de estar enfocados en qué es lo que Dios espera de mí, qué es lo que tengo que hacer, de qué forma puedo mejorar, de qué forma puedo fortalecer mi relación con Él. Y muchas veces una manera de fortalecer la relación es mostrarse como es y decir, Señor, me pediste esto y la verdad que yo no lo entiendo. Yo no creo que, como mencioné hace un ratito, Pablo estuvo 3 días ciego y Dios dice, ya le mostré todo lo que va a padecer por causa de mi nombre. Y yo me imagino a Pablo en más de una ocasión en esos 3 días diciendo, Señor, ¿y es necesario tanta cárcel? La mayor parte de mi ministerio voy a estar preso. Yo creo que es un planteo totalmente normal que cualquier persona hubiese hecho. Si nosotros vemos el proceso de Jesús, Jesús en más de una ocasión le da a conocer a los discípulos que su muerte era inminente, que él iba camino a la muerte. Él era consciente, pero llegado a un punto donde está soportando la presión de que el tiempo se está acercando, Señor, si es posible, yo no quiero beber esta copa. ¿Habrá posibilidad de que la pases de mí? Igual yo no estoy desobedeciendo ni quiero desobedecerte. Si tu voluntad es que pase por esto, yo voy a atravesarlo. Pero quiero presentar ahí una objeción, y si es posible que no tenga que beber esta copa, sería una opción que me agradaría más. Hasta Jesús presentó ese planteo de, Señor, ¿es necesario? Se encontró con la respuesta de sí, tenés que padecer la cruz. Tenés que padecer el castigo. Es necesario porque a través de tu muerte muchos otros van a recibir vida. A través de tu muerte muchos otros van a recibir la identidad de hijos. Pero incluso Jesús estuvo en la posición de decir, Señor, ¿habrá posibilidad de que no tenga que padecer esto? Pablo, esos 3 días estando ciego, yo me lo imagino, Señor, ¿es necesaria tanta cárcel, tanto látigos, tanto castigo? Hay muchas cosas que nosotros descartamos. Muchas veces creemos que llegar a Dios, conocer a Dios, acercarnos, buscar, es tener la vida asegurada. Sin embargo, somos los primeros en profesar que Dios sana, que Dios prospera, y muchas veces descartamos el hecho de que va a sanar porque hay enfermedad, que va a prosperar, pero primero puede pasar necesidad. Pablo lo dice, yo estoy preparado para vivir en abundancia como para vivir en necesidad. Un cristiano tiene que estar preparado para hacer todo terreno. Y en los momentos de necesidad muchas veces no va a estar el pastor, no va a estar el líder, muchas veces nos vamos a encontrar solos, principalmente porque lo que más nos cuesta es buscar ayuda.
He escuchado en muchas ocasiones decir: gente, si están enfermos manden un mensajito, porque el pastor no es mágico, no tiene bola de cristal y no se va a enterar si ustedes nos mandan un mensaje. Porque si hay algo que nos cuesta muchas veces, y que ayer vos hiciste una mención a esto, es dejarnos amar, dejarnos cuidar, decir: en este momento estoy necesitando. Y me acuerdo de uno de los jóvenes que en una ocasión llevaba una semana a mate porque no tenía nada para comer y nadie sabía nada. O sea, de paso que vivía en una casa tan chiquitita que era muy difícil visitarlo, así que tampoco era como para ir a visitarlo y revisarle la alacena, pero llevaba una semana a mate, y ojalá lo escuche ahí y se acuerde de esta anécdota. Y como, ¿por qué no cerramos a poder decir: la verdad que esto me genera desconformidad, o estoy atravesando una situación que me está costando, se me está haciendo difícil? Y creo que muchas veces, volviendo al inicio de toda esta charla, nos falta ver el panorama completo. Nos falta acercarnos a Dios y decir: Señor, la verdad que esto no lo entiendo. Nos quedamos como José, con la historia bonita: voy a gobernar. Pero, ¿y cómo va a ser esto? Se me viene a la cabeza alguien que preguntó: ¿cómo será esto? María. A María le plantean todo lo que iba a suceder, todo lo que iba a acontecer, ¿y cómo será esto? ¿Cómo es que voy a quedar embarazada si yo no conozco hombres, si yo no estoy casada todavía? Y creo que son preguntas que tenemos que hacerle a Dios, porque son preguntas que nos ayudan a conocerlo, a conocer su carácter, de qué forma tiene planificada nuestra vida, de qué forma planificó nuestro propósito, cuáles son las herramientas que Él nos va a entregar para que nosotros podamos cumplir, cuáles son los procesos que vamos a tener que atravesar, qué cosas vamos a tener que soportar. Y si bien no se nos va a revelar todo, el oír muchas veces nos va a ayudar a tener y a fortalecer esa confianza de saber que, a pesar de que tengamos que pasar por la prisión, a pesar de que tengamos que pasar por la necesidad, a pesar de que podamos pasar por la enfermedad, tengamos la plena seguridad de que hemos confiado en Dios, y a aquellos que confían en Dios se les va a ser revelado y va a ser evidente que Dios está acompañando y está respaldando nuestras vidas. No sé qué te parece, Javi, si con esto vamos cerrando. ¿Querés aportar alguna cosita más? Sí, comentar algo que justo estaba pensando con esto que decías, y leer un versículo, después ya te dejo que cierres. Es muy importante saber diferenciar entre lo que está mal y lo que no me gusta personalmente. Porque a veces ese es una excusa, ¿no? Un argumento de poder decir: no, esto no tengo por qué hacerlo porque no corresponde, porque la Biblia dice, qué sé yo. Y a veces es que a mí, o yo no tengo ganas, o no me gusta. O sea, lo vemos en Jesús cuando dice: la verdad que yo no tengo ganas de pasar por esto, pero si es tu voluntad, Señor, está bien, voy a beber de esta copa. Lo vemos en Jonás, que es el caso más conocido. Jonás no tenía ganas de ir a Nínive a predicar, pero era porque él no tenía ganas. Él no quería, porque él odiaba a los ninivitas, quería que se mueran, entonces no quería ir. Pero no era que él decía: no, yo no debería ir. No quería ir, por cosa suya. Las personas somos muy de buscar lo nuestro propio. Y vos fíjate que 1 Corintios 13 dice: el amor no busca lo suyo. La otra vez hacíamos este ejercicio de reemplazar la palabra amor por el nombre de cada uno. Javier no busca lo suyo propio. Javier no busca lo propio. Entonces, cuando vemos no busca lo propio, vos decís: bueno, aunque no me guste, aunque no tenga ganas, voy a ir. ¿Por qué? Porque no tiene que ver conmigo, tiene que ver con el plan mayor de Dios, como decíamos de Job, que yo no voy a entender, que está por sobre mis pensamientos o razonamientos. Incluso, como dice una frase de Blaise Pascal, que dice: el corazón tiene razones que la razón no entiende. Dios va a tener muchísimas razones que nosotros no podemos comprender. Pero si, digamos, el amor no busca lo propio, o sea, si yo no busco lo propio, sino que busco los intereses de Dios, primeramente el reino de Dios y su justicia, independientemente de que me guste o no, yo tengo que saber identificar la voz del pastor para ir en esa dirección. Y quiero compartir un texto, digamos, en virtud de todo esto que estuvimos hablando, que es en Efesios capítulo 1, versículo 16 y hasta el 18, que dice, y me gustaría decirlo
Es una carta de Pablo, ¿no? Pero me gustaría decirle que cada uno lo escuche como si se lo estuviéramos diciendo particularmente a todos ustedes que están escuchando. No ceso de dar gracias por todos vosotros, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Me encantaría poder saber, sí, que ya obviamente otra vez no depende de mí, depende de cada uno, pero que cada uno puede tomar este versículo, releerlo quizá, primera Efesios 1, 16 al 18, incluso pueden leer todo el capítulo, ¿no? De paso, y poder tomarlo en su vida y decir, yo quiero que Dios alumbre mis ojos, como a los discípulos en el camino de Maús. Yo quiero que arda mi corazón cuando Dios me hable y que después abra mis ojos para verlo. Yo quiero reconocerlo, quiero entenderlo, quiero ir hacia esa dirección y encontrarme a Dios cara a cara, como también hablábamos la otra vez. Quiero encontrarme a Dios cara a cara y poder hablar con Él, ser su amigo y marcar un antes y un después en mi vida. Porque eso, o sea, una vez que llegas a ese punto, no volvés atrás. ¿Sí? No hay ninguna vuelta atrás una vez que te encontrás cara a cara con Dios. Y creo que parte de conocer a Dios es poder reconocer de qué manera se manifiesta y se revela en cada momento. Cuando vemos a Elías en la cueva, dice que hubo fuertes vientos, que hubo fuego, que hubo temblores, pero Dios no estaba en ellos. Y sin embargo, después de todo eso aconteció que Elías escuchó un silbo apacible y pudo reconocer a Dios detrás de ese silbo. En cada momento de nuestras vidas Dios es polifacético y se manifiesta de diferentes maneras. Ahora nosotros tenemos que estar abiertos a poder ver de qué manera se va a manifestar. Como dije desde un principio, Dios se hace evidente o Dios se revela de una forma maravillosa ante los ojos de aquellos que estuvieron dispuestos a creer por lo que oyeron. Y como lo dice Jesús también, bienaventurados aquellos que creen sin haber visto. Que en este día podamos realmente reflexionar en que necesitamos tener una relación personal con Dios, que realmente necesitamos despertar esa pasión por alimentarnos de su palabra, por conocerla, no simplemente leerla, sino realmente investigar qué es lo que significa, cuál es el trasfondo, cuál es el contexto, qué quiso decir el autor cuando lo escribió, que realmente podamos introducirnos en su palabra, como le dice uno de los profetas, no hasta los tobillos, no hasta las rodillas, no hasta la cintura, sino que nos podamos sumergir en su palabra, realmente ser llevados por la corriente de su palabra, que podamos disfrutar esa relación con Dios que Él tiene y quiere tener con cada uno de nosotros, al punto en el que podamos reconocer los pasos de sus sandalias caminando alrededor de cada uno de nosotros. ¿Te parece si cerramos con una oración, Javi? Señor, te damos gracias, papá, en este día por esta palabra que hemos podido compartir, que hemos podido disfrutar, Señor, de la cual hemos sido nutridos cada uno de nosotros, Padre. Despierta en nosotros, Señor, y en cada uno de los que están escuchando, Padre, esa pasión por acercarse a ti, Señor, por ver lo que tú haces y repetirlo, Padre, de la misma manera, de introducirse, Señor, sumergirse en tu palabra para aprender, para crecer, para desarrollarse, Señor, como tú esperas que lo hagamos, Señor, con la única finalidad de llegar a la meta y encontrarnos contigo, papá. En el nombre de Jesús, trata con el corazón, con la mente de cada uno de nosotros, Señor, que seas tú el que habla a nuestros oídos, el que habla a nuestro corazón, Padre, el que transforme cada una de nuestras vidas en el nombre de Jesús, para que ya no seamos arrastrados por doctrinas del enemigo, Señor, para que no podamos ser arrastrados por los vientos, Señor, de doctrinas, sino que realmente estemos establecidos en tu palabra, que estemos afirmados en tu palabra, Señor, como aquel hombre
que construyó su casa sobre la roca, Señor, que realmente podamos edificar nuestra casa, que podamos edificar nuestra vida, que podamos edificar nuestras familias, que podamos edificar nuestras decisiones sobre la roca que es Cristo, Padre, entendiendo que es tu palabra la que nos edifica, la que nos establece, Señor, la que nos fortalece, y es la que impide, Señor, que los vientos, que las crecidas de los ríos, Señor, nos destruyan y nos hagan grandes ruinas, Señor, en nuestras vidas. Que realmente podamos, Señor, abrazar tu palabra, podamos aferrarnos de ella, Señor, y no seamos engañados, Padre, por la doctrina de los hombres, Señor, que constantemente intentan tergiversar tu palabra, tergiversar tus enseñanzas, Padre, sino que realmente nuestros ojos estén puestos en ti, Señor, y podamos ver de qué manera tú trabajas, de qué manera tú hablas, de qué manera tú caminas, y podamos repetir de igual manera, Señor, como tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo, Padre, la vida de cada uno de los que están del otro lado, Señor. Bendigo la vida de Javi, que ha prestado sus equipos, su espacio, su tiempo, Señor, a poder compartir, Señor, una palabra en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Algo más? ¿Querés despedirte? Mire, recordar solamente que el fin de semana no hay reunión, ¿sí? Por las elecciones, voten bien y nos vamos a ver seguramente el próximo miércoles a las 20, los esperamos a todos en el salón. Que tengan un día bendecido, que puedan disfrutar este fin de semana para concientizarse y elegir bien su voto, que puedan introducirse incluso en la palabra, en Dios, para decidir correctamente. No les vamos a imponer a quién tienen que votar ni nada, porque es decisión de cada uno, pero que puedan hacerlo con sabiduría, y que por sobre todas las cosas este fin de semana, que puede ser un tiempo libre, lo puedan aprovechar para conocer un poquito más a Dios y poder fortalecer esa relación que Dios quiere que tengamos con Él. Los bendecimos y que tengan un hermoso día. Nos vemos la semana que viene.